Gracias por la invitación y bueno, nada, yo siempre trato de ir bastante al grano, voy a compartir una presentación, sobre todo en este tipo de contexto donde hay muchos alumnos y digamos está el futuro de a dónde vamos desde el punto de vista de la construcción. Les voy a compartir esta presentación que más allá de trabajar y dar un eje que tiene que ver con la construcción en madera, volvemos un poquito para atrás. Confírmenme nomás si están viendo la presentación, porque yo no lo veo a ustedes mientras que está la presentación. Perfecto. Entonces, básicamente, como estudiantes de arquitectura, de cualquier carrera técnica que se va a ir hacia el lado de la construcción, o por lo menos de tratar de resolver cuestiones del hábitat en los próximos años, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué tipo de necesidades de habitabilidad vamos a necesitar en los próximos 30 años? ¿No? Y si evaluamos rápidamente este cuadro que tienen en pantalla, simplemente muestra los últimos 70 años cómo incrementó la temperatura del mundo. Con lo cual, claramente, la primera conclusión es que vamos a necesitar resolver una cuestión térmica, no por una cuestión de ahorro energético, que la energía es muy cara, muy barata, sino que ya vamos a tener que resolver una cuestión de resolución térmica, porque el planeta está tomando una temperatura, después veremos por qué, y será, digamos, otro tipo de charla y por ahí otro interlocutor inclusive, pero claramente nosotros como arquitectos debemos repensar de que lo que estamos haciendo tiene que modificarse, porque si no, no vamos a poder afrontar los próximos 30 años, ni hablar de los 50 y los 80, pero vamos a hablar de los próximos 30 años. Eso hace que empecemos a debatir y empecemos a tener de frente preguntas, y en este caso, miren, un artículo que ya tiene varios años, este creo que es del año 2010, 2012, una cosa por el estilo. Fíjate que ya estamos hablando de cómo va a ser vivir en el 2080, cómo deberíamos construir las viviendas para soportar el cambio climático. Repito, después empieza la discusión de ahorrar energía, mitigar huella de carbono y el resto de las inquietudes o del combo completo que viene con pensar un envolvente o resolver un envolvente. Este tipo de preguntas son directamente operativas a la arquitectura, ¿sí? Ya no es, bueno, podemos elegir hacer arquitectura bioclimática, bueno, podemos elegir vidrios más grandes, vidrios más chicos, podemos elegir sistema de calefacción, digamos, ya claramente estamos hablando de la necesidad de enfrentar una modificación estructural en cómo diseñamos, en cómo pensamos las envolventes y en la necesidad que vamos a tener de acá hacia adelante de ese tipo de necesidades. Y lo primero que nos preguntamos, o sea, la tercera pregunta, ¿no?, que sale es ¿qué hacemos igual que hace 20 o 30 años? ¿No? Prácticamente la evolución de nuestra vida moderna ha hecho que casi todo lo que hacíamos hace 20 o 30 años sea distinto, todo, comunicarnos. Yo siempre cuento, yo tengo 45 años y escuché música de 5 o 6 formas distintas. Me comuniqué de varias maneras distintas. Ni hablar de cuestiones de avances tecnológicos. Hay el pequeño, los autos que había hace 20 años no tienen nada que ver con los autos que hay hoy y no van a tener nada que ver con los autos que hay, va a haber en algunos años hacia adelante. A través de esta pregunta, ¿sí?, siempre por ahí el que más cerquita tenemos y el que más podemos analizar y que más tiene que ver con el habitar es la ropa, ¿sí? Quien está acostumbrado inclusive a hacer montañismo, senderismo o algún tipo de deporte sabe que el tipo de fibra, el tipo de ropa cambia muchísimo, evolucionó muchísimo y cambia muchísimo la manera en la cual uno va a responder a la actividad física o a lo que está haciendo. Y deberíamos empezar a pensar que deberíamos habitar igual que nos vestimos. Deberíamos pensar que la forma en la cual encontramos de cómo proteger cerquita nuestra piel, nuestro cuerpo, posiblemente sea lo que haya que replicar en las envolventes. Y para eso, el concepto de 3 capas, ¿sí?, que muchos lo pueden googlear, lo pueden buscar. 3 capas es la primera capa o segunda piel, es eso, el algodón, lo finito, lo que está en contacto con la
piel, que en las envolventes es las terminaciones interiores, es el primer contacto con la humedad, el primer contacto con la temperatura que tenemos en un envolvente. La segunda capa definitivamente es el aislamiento, ¿no? Es cómo nos aislamos térmicamente y esa ropa va a hacer que la temperatura corporal pueda salir o no pueda salir dependiendo de lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, en una envolvente claramente necesitamos que la temperatura se quede, que la cantidad de energía que le pusimos o que recibimos del sol se quede lo máximo posible o se quede para mantenernos por lo menos una estructura de confort de 20-24 grados. Y la tercera capa ya es la de protección, ya es el revestimiento exterior, ya es lo que nos va a defender dependiendo de dónde vayamos. Si vamos a la Concagua, una mega campera técnica; si vamos a la costa de Rosario en una tarde de otoño, deberíamos un rompeviento para evitar ese vientito con cambio de temperatura, pero es el revestimiento exterior. Entonces, si pensamos que tenemos que tratar de pensar las envolventes de arquitectura, los diseños de arquitectura, en más o menos cómo vivimos, ¿qué les pasa a ustedes cuando se ponen una campera muy plástica? Transpiramos. Bueno, es lo mismo que le pasa a las envolventes cuando elegimos materiales equivocados. Entonces, tenemos ahí como una manera de doble pensar la historia. Y para esto, digamos, para dar el segundo paso, lo primero que me gusta hacer es derribar mitos, ¿no? Muchas veces le hicimos bullying a la madera durante años de años, y a veces ni sabemos por qué le hicimos bullying. Calculo que le hicimos bullying porque algunas, se creía que el acero, el hormigón, el hierro eran increíblemente mejores y debían derrotar al material que nos mantenía abrigados durante muchos años para poder pasar a otra era, la era industrial. Pero la realidad es que la madera, uno hablaba sobre que la madera no dura, o la madera es frágil, o la madera no resiste, etc. Entonces, a mí me gusta derribar rápidamente varios mitos. No hace falta que me extienda demasiado en este proceso, pero bueno, hay edificios y hay montones de casos y sobre todo ejemplos que nos permiten entender y mostrar cómo la madera no es un material para nada débil, ¿sí? El Bull Pagoda tiene 1000 años, 67 metros de altura, todavía está en perfecto estado. Algunas iglesias escandinavas, 600 o 700 años. Algunos lugares de Francia con centros urbanos y edificios de madera de hasta 2, 3 pisos, hasta 4 pisos, sin ningún tipo de inconveniente. Porque la madera tiene una sola ley que tenemos que respetar. Y esa ley que tiene la madera es que si se moja, se tiene que poder secar. Porque si no se seca, se muere. ¿Bien? Entonces, todos nuestros detalles constructivos, nuestra tecnología, las cuestiones lo que tenemos a disposición para poder trabajar la madera tienen que estar puestos al servicio de eso. Para ellos un ejemplo así como disruptivo o distinto y que para mí pinta el cuerpo entero lo que significa la madera. Les voy a contar la historia de Pecuén. La conocen, hace algún tiempo algunas bandas de rock conocidas han hecho algunos recitales en el lugar. Si tienen la posibilidad, vayan, porque realmente es un escenario, un lugar bastante mágico para sacar fotos, etc. Pecuén era un pequeño pueblito cerquita en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, cerquita de Carué, Guaminí, por toda esa zona, donde hay un sistema de lagunas que se llaman encerradas, que el agua de esas lagunas no va a ningún lado, no tienen una salida al mar, etc. Entonces se hizo un mal cálculo realmente de las alturas que esas lagunas tomaban, y esa ciudad de Pecuén, que tenía fotos hasta de Mirta Legrand veraneando en ese lugar, lo que pasó fue que en el año 1985 esto levantó su nivel en la laguna de manera increíble, o sea, de manera de lo que normalmente hacía, pero de manera cíclica muchos años antes, e inundó toda esa ciudad. Miren lo que quedó del pueblito. Encima la laguna tiene una cantidad de salitre casi como el mar muerto, uno se tira ahí y casi flota, y lo que pasó fue que la gente tuvo que salir corriendo con lo puesto, y a este lugar lo inundaron 10 metros de agua, todo tapado, todo destruido, ¿sí? Hay muchas historias, es súper interesante poder ver algunos videos, y esto es lo que hay hoy.
los embates del clima durante estos años que esto pasó fue generando esta historia. Pero ¿para qué les cuento esto? Es simplemente una historia pintoresca, es simplemente para que ustedes vean que lo único que hay en pie hoy en el Pecuén, repito, lo único que hay en pie en el Pecuén son estos marcos, no sé si ustedes lo están viendo, ¿sí? Creo que sí, a ver, ahora les voy a mostrar una foto. ¿Ven estos marcos que están acá? Bueno, esos son los marcos de las puertas y las ventanas que eran como los marcos de las puertas y las ventanas en las paredes de mampostería de 30. Ahí pueden ver ladrillo hueco, pueden ver algunas losetas de cerámicas para las losas alivianadas, pueden ver ladrillo de 30. Bueno, lo único que hay de pie hoy en el Pecuén, lo único que hay de pie en prácticamente las peores condiciones climáticas que uno puede cubrirse es la madera. La madera de los marcos de las puertas y las ventanas. Y esa madera tuvo una sola condición. Se mojó y se secó, se mojó y se secó, se mojó y se secó montones de veces y sigue teniendo capacidad portante, sigue teniendo, inclusive la podemos reutilizar. Me imagino alguna utilidad, algún cerco, algún tipo de mueble. Esta madera puede utilizarse sin ningún tipo de problema. Y subo un poquito y les muestro acá cuál es su comparativa, digamos, los postes de luz y algunos marcos, cómo esto está, digamos, el metal no aguanta y sin embargo la madera sí. ¿Sí? Entonces, para mí este ejemplo es claro que cuando hablamos de madera y lo emparentamos con situaciones de debilidad estructural, de poca durabilidad y de algún tipo de estos adjetivos, lo que estamos haciendo es no contando la realidad tumbando o tirando bajo un material por el simple hecho de decir lo que la tradición o la tradición de los últimos años nos ha impuesto en la sociedad. Y para mostrar rápidamente algunos de los otros casos, digamos, que puedo mostrar montones, que son edificios, casas de montones de años, algunos tienen 1000 años, 700 años, 500 años, pero a mí me gusta sobre todo hacer eje en este tipo de construcciones, la mayoría son en la cultura oriental, donde vemos esos techos con unos ribetes y con condimentos pictóricos, si queremos, muy interesante. Están completamente hechos en madera, inclusive la madera, en el techo no hay chapa, no hay metal, digamos que es la madera, tejuelas de madera, canaletones de madera, cánulas de madera, es lo que impermeabiliza estos edificios que en algunos casos tienen más de 1000 años. Pero a mí lo que más me interesa mostrarles es que todos estos elementos pictóricos o decorativos o ornamentales de este tipo de construcciones no son otra cosa que detalles constructivos. ¿Sí? Cada ribete, cada curvatura, cada inclinación, cada pendiente, cada dibujito, cada color responde a la necesidad de separar la gota del lugar donde puede permanecer para cumplir la única condición que tiene la madera. Si se moja, se tiene que poder secar. Y aparte están los colores, que la pintura y estos colores distintos tienen que ver con una cuestión también son las membranas nuestras, ¿sí? Es la protección superficial, es evitar el hongo. Bueno, montones de circunstancias que está bueno para mí empezar a repensarlas. No es capricho ornamental o no es una necesidad de ornamentar o de hacer alguna cuestión pictórica, sino que es el detalle constructivo transformado en una cuestión estética. Y de eso se trata hacer buena arquitectura, y de eso se trata hacer buena arquitectura en los próximos 30 años. Ahora les voy a contar, digamos, como ya por ahí la mayoría de los participantes de la charla o los que van a escuchar la charla en algún momento son estudiantes de arquitectura o están en algún proceso de estudio técnico. Hace 30 años había un montón de materiales que existían, que dejaron de existir, el asbesto, pinturas base plomo y muchas otras, algunos tipos de plástico, etc. Pero básicamente lo que ustedes van a enfrentar en el futuro van a ser la eliminación de materiales por dos caminos. El de riesgo para la salud, que esos ya están impuestos, hay muchos que ya están en ese camino o ya fueron resueltos y ya no se pueden utilizar por código, pero van a empezar a escuchar la
desaparición de materiales por riesgo ambiental, ¿sí? Y eso significa materiales que tienen alta cantidad de huella de carbono, que tienen alta transportabilidad, o sea que hay que transportarlos a los lugares por muchos kilómetros, y eso eleva la cantidad de huella de carbono o de consumo energético que van a tener esos materiales, con lo cual, para que solamente hacerles un pantallazo para que empiecen a escuchar que hay materiales que van a desaparecer, ya sea por riesgo para la salud o por riesgos ambientales. Esto que les dibujo acá, o que les presento acá, que es una planilla, lo único que hace es entender cuáles son las características que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en el futuro inmediato, ¿sí? Cuando en un momento hablábamos de selladores, de tipos de pintura, digamos, de equipos de aire acondicionado, y cuando diseñábamos hablando de curtain walls y diseñábamos hablando de elementos, vamos a tener que empezar a pensar que esos elementos van a tener que tener características. Y esas características no van a ser otras que estas que estoy enumerando acá. Más allá de después charlar sobre el ladrillo, el steel frame o el panel SIP para la construcción en madera, como ustedes quieran, me parece que la clave es empezar a entender de que tenemos que tener un checklist como diseñadores y pensar en la velocidad de obra, en la eficiencia térmica, en el consumo de agua, en la durabilidad, en el reciclado de materiales, en la huella de carbono de sus materiales, en la huella de carbono de la obra y de la vida útil, en la hermeticidad, capacidad estructural, resistencia a terremotos, resistencia a vientos, calidad del aire interior y posibilidades de puente térmico. Se me escapa algunas seguramente, van a aparecer otras, van a desaparecer capaz algunas, pero este esquema que yo les planteo de características es un checklist que cualquier diseñador, repito, no para construir, sino que ya para diseñar tenemos que tener estas premisas de diseño que antes eran orientación, orientación del lote, orientación de las ventanas, protección de alguna ventana y alguna que otra cosa. Bueno, empiecen a sumar características, porque básicamente lo que vamos a encontrar es que para poder diseñar envolventes, edificios que aguanten, tengan buenas prestaciones para los próximos años, todos estos temas van a tener que estar resueltos, porque si no vamos a tener inconvenientes. Por último, en la primera parte de la presentación, en la presentación más de tema y no tanto del sistema, solamente hacer una mención y un listado de todo lo que le brinda la madera a la construcción. Ya hemos sacado el tema de que la madera no dura o que la madera es algo frágil. Es un material natural, bajísima la huella de carbono, tiene un comportamiento sísmico óptimo, porque es muy liviano básicamente. La producción del material es infinitamente más limpia y eficiente. El material no solamente es reutilizable, sino que es renovable. Uno puede encontrar nuevas tareas, inclusive las mismas tareas para el material, que es algo súper importante en la valoración del reciclado. Imbatible en la inyección térmica, prácticamente adaptable a cualquier necesidad de aislación acústica. La resistencia al fuego, que es algo que era un mito también, la madera no resiste. Este pequeño gráfico que está en un costado muestra cómo la carbonización de la madera, uno puede calcular, dimensionar madera sabiendo que se va a consumir 0,7 milímetros por minuto. Entonces, si uno necesita resistencia al fuego, lo único que hace es ensanchar la pieza de madera, no hace falta cambiar el material. Inclusive cuando uno ve los análisis técnicos, de fuego y los ensayos, muchas piezas de madera multilaminada tienen mejor resistencia que su equivalente estructural en metal. Así que es algo que me parece que hay que también desmitificar. Rapidez de ejecución, otra cuestión imbatible, y obviamente toda esta sumatoria de temas se termina transformando en mejores cosas. Esta es la última placa de la primera parte de la charla. La segunda parte es más técnica y tiene que ver con los paneles, pero en esta primera parte a mí me gusta siempre dejar como una conclusión. En la segunda parte les voy a dejar un video para que vean que me parece que les va a sumar a la charla. Pero en esta primera parte a mí me gusta tratar de siempre resolver algo con fórmulas, porque finalmente uno tiene que pensar soluciones a través de fórmulas.
esta fórmula de arquitectura sostenible, que me parece que es la fórmula de todo diseñador, me parece que integra un poco todo eso. La fórmula que planteamos o que yo me proyecto para poder tratar de entenderla, cómo solucionar o cómo responder esas preguntas que teníamos al principio, es esta. Y sin ir más lejos, lo único que hace es tener la arquitectura, ¿sí? Y si a esa arquitectura le sumamos la madera como material, los aislantes con su capacidad de trabajo para las variantes de esas características que hablamos, más todas las certificaciones que hacen falta para aplicar estos materiales, si esto lo sumamos a la arquitectura y lo multiplicamos por el abastecimiento local, eso quiere decir que no traemos un pedazo de fierro del otro lado del mundo, o no traemos un material de Córdoba a Ushuaia, o un material de Ushuaia a Córdoba, o como sea. El abastecimiento local es algo clave en entender la economía circular y el impacto, y es una de las características, sobre todo de las certificaciones que ustedes van a tener que poner en valor con la arquitectura, una de las normas LEED, de las normas de certificación de huella de carbono, de Passive House, que ustedes quieran mencionar. El abastecimiento local juega un rol importantísimo. No sirve de nada que yo genere envolvente o buena arquitectura si el material lo tengo que traer del otro lado del mundo. Bueno, todo este paquete que está entre corchetes, arquitectura, madera, grandes certificaciones y abastecimiento local, todo eso, si lo potenciamos, ¿sí?, lo elevamos como a la potencia de la industrialización, me parece que ahí empezamos a entender que la arquitectura sostenible va a poder tener un lugar, va a poder tener un caudal y un volumen para abastecer la demanda. Tengan en cuenta que el mundo necesita construir 13.000 edificios por día aproximadamente para abastecer solamente el crecimiento poblacional. ¿Sí? Imagínense lo que significa a nivel mundial, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tener soluciones intermedias y muy utópicas de utilización de materiales, están buenísimas porque están en un estado de investigación, en un estado de crecimiento, pero si no la potenciamos con la industria y con el abastecimiento local, eso significa no una industria en China o una industria en el otro lado del mundo, sino que una industria a 200 kilómetros de la obra, ¿bien? Industrias de pequeño impacto, industrias de pequeño volumen. Si no hacemos eso, la arquitectura sostenible va a ser en los libros una excelente idea, un deseo popular y no mucho más que eso. Este desafío que ustedes tienen lo analizamos nosotros con una edad y lo van a tener que poner en práctica ustedes como profesionales en su vida profesional. Y ahora sí, ya la segunda parte, que vamos a hacerla más rápido porque en realidad ya, si ustedes son detalles constructivos, digamos, es cuestiones sí ya del sistema, pero eso está todo a disposición. Lo que por ahí no está a disposición es ponerse a pensar cómo resolver algunas cuestiones de necesidades como profesionales en el mundo de la construcción. El sistema citado es básicamente la tecnología al servicio del proyecto y de la obra, no es mucho más que eso, son paneles, se llaman panel SIP, Structural Insulated Panel. Esos paneles son estructurales y aislantes, te permiten, con 2 caras de OSB y una impresión de EPS de 20 kilogramos, te permiten tener en un mismo panel casi 3 metros cuadrados resueltos de capacidad portante, mucha capacidad portante, 18 toneladas a la conversión, básicamente, y te permite tener la solución térmica. Imagínense que un panel, este panel que ustedes ven acá, que tiene 9 centímetros de espesor, 9 y pico, 9,6 centímetros, 9,3 centímetros de espesor, es el equivalente a 3 paredes de ladrillo con cámara de aire, térmicamente, ¿sí? Entonces, tenemos resuelto lo térmico, tenemos resuelto lo estructural, y acá empieza por qué llamamos a esto un sistema. Porque básicamente la clave del sistema, esto no reemplaza a una sumatoria de materiales, no es que cambiamos ladrillo por panel, no. Esto es un sistema constructivo, ¿sí? Está conformado por piezas, ahí les muestro todos los detalles constructivos, pero lo que más me interesa mostrarles, cómo se unen, les puedo mostrar videos, eso no es lo que me urge comentarles ahora. Sí es esto, es un proyecto de arquitectura de cualquier tipo, sin restricciones, entra a un departamento técnico, el departamento técnico para
revisa y arma todo el cálculo de la necesidad de paneles, el cálculo estructural, ese modelado 3D, primero la documentación, segundo el modelado 3D, después se modula, ¿sí? Esto se transforma en un panelizado, básicamente. Ese panelizado termina siendo cortado y preparado en obra, ¿sí? Perdón, en fábrica, como si hiciéramos un Lego o un Raspi, depende de la generación que esté escuchando. Finalmente se traduce en un manual de instalación. Ese manual de instalación están numerados, cortados, preparados los paneles para ya solamente en obra tener que ensamblarlos, ¿sí? No hay mucho más que trabajo. Fíjense que el manual tiene la planta de arquitectura, la ubicación del panel, los números del panel, las ventanas ya precortadas, absolutamente todo resuelto, ¿sí? Soleras de base, cómo es la vinculación del panel al piso, todo resuelto en estos manuales para que la instalación sea lo más sencillo y lo más resuelto posible. Todos estos detalles constructivos son los que les conté hace un ratito, están al servicio de poder utilizar, poder cumplir las necesidades de la madera, que es que si la madera se moja, se tiene que poder secar. Les voy a compartir rápidamente, a ver si lo puedo hacer de esta manera, por ahí si alguien me asiste allá para ver si van a estar viendo esto. Un segundo. Sí, perfecto. A ver. Avísenme si están viendo un video, creo que sí. Bueno, bien, esto que están viendo es un pequeño timelapse de cómo es el proceso de instalación del sistema SIP. ¿Sí? Básicamente son cada panel que les mostré, se genera una madera de encastre que entra un poquito en un lado y un poquito en el otro, y vamos encastrando un panel con otro según ese manual de instalación. Todo se clava y se sella con selladores y clavadoras neumáticas, y vamos armando nuestro muro, ¿sí? Muy sencillo, muy fácil. Podemos resolver envolventes de hasta 100 metros cuadrados en 20 días. Ni hablar las cuestiones climáticas, las cuestiones de velocidad de instalación, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá alrededor mío para mostrarles, pero me parece que este timelapse les termina como ilustrando el todo, digamos, de cómo funciona el sistema. Obviamente en todas las redes sociales de Estado Soluciones Constructivas, YouTube, obviamente otras redes, LinkedIn, en Instagram, en Facebook, van a poder ver todos estos videos, y hay cursos que damos gratuitos y cursos pagos con certificados. Intentamos que cada uno que va participando dentro del proyecto tenga la posibilidad de capacitarse y entender hasta dónde se involucra en el sistema. Y a mí me gusta terminar esta pequeña exposición. Sé que no va a haber preguntas en este caso porque estamos complicados de poder realizarlo en duplex para poder contarlas bien, pero me gusta dejar dos reflexiones. La primera es que el sistema constructivo tiene 4 pilares fundamentales y 4 patas que tienen que ser 25% cada una, que acá no hay actores más importantes o menos importantes. El primero es el proyectista, son ustedes, es como ustedes van a pensar las envolventes, esas características que dijimos, la arquitectura al servicio de la necesidad, ¿sí? Y entonces eso es lo primero, el proyectista. Después está el fabricante de los paneles, ¿no? El fabricante del sistema, el que ensambla todo ese sistema. ¿Por qué es un jugador importante? Porque tiene que hacerlo con las certificaciones necesarias, con todos los procedimientos y los ensayos obligatorios. Es muy importante entender que esta envolvente tiene que durar 60 años, 70 años, y para eso el fabricante tiene que comprometerse a poder realizarlo de esa manera. Como tercera medida, la mano de obra. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados en la Argentina y en muchos lados del mundo, no solamente acá, a que la mano de obra prácticamente es, miren, a veces veo obras yo donde tenemos a 4 o 5 operarios subiendo a hombro 5 o 6 metros cúbicos de hormigón para hacer una carpeta de compresión, o paleando 6, 7, 8 metros cúbicos de arena para poder entrarlo en un lugar.
digamos, ese tipo de realidades me parece tan fuera de moda, ¿no? tan lejos de lo que la sociedad y la vida moderna necesita. Eso, si lo comparamos con épocas egipcias, digamos, como hace 2000 años, inclusive más, estamos en escenas parecidas. La diferencia es que cambiamos el látigo por la billetera. Y me parece que ahí hay algo que tenemos que revisar. Y lo que hacen los paneles, básicamente, es poner en valor a la mano de obra. Estos tipos de sistemas constructivos son secos, son livianos, son limpios, jerarquizan al que realmente está comprometido con la terminación, con el ajuste, con conocer, con hacer las cosas bien, y sobre todo te ponen en un lugar donde, ponerle en un mes y medio o 2, vos ves la maqueta uno en uno, ¿no? En un mes, 20 días, 25 días, en un día a veces ves unos avances descomunales. Entonces uno empieza a tener ese gustito por lo que hace distinto a tener que enfrentar 6, 8, 10 meses de cargar peso, sufrir los embates del clima, tener una paga no acorde y en este país también someterse a la posibilidad de que la inflación se te lleve la ganancia completa de un proyecto. Entonces, el tercero, como les decía, es la mano de obra clave. Y el cuarto, que para mí, digamos, es a donde estamos yendo últimamente, es la necesidad de que los proveedores, los fabricantes de ventanas, los fabricantes de revestimientos, de tornillería, de membranas, de sistemas de calefacción, etc., se alineen también con ese objetivo. Entonces, esas 4 patas, esos 4 pilares son claves para poder encontrar un camino sobre todo de armonía entre las distintas patas y obtener un resultado exitoso y no terminar sufriendo la construcción como realmente es, por lo menos desde que yo ejerzo o desde que yo trabajo. La construcción es un lugar de sufrimiento y no un lugar de placer y de desarrollo y sobre todo de evolución, que es lo que no hemos podido hacer en la construcción en Argentina por muchos años. El último pequeño detalle que les dejo, y a modo de recomendación, y tratar de presentarles esto, no sé si lo vamos a poder ver de la manera que yo se los voy a presentar, pero les dejo una recomendación. En el final de la presentación acá hay un código QR, yo sé que ustedes están ahí presentes, capaz que pueden escanearlo rápidamente y guardarlo en mis favoritos, en recomendados, y guardar este video, que es una conferencia magistral de Patrimonio de Arquitectura Industrial de la Universidad de Madrid, donde se hace una presentación puntual sobre el trabajo de Fuller y Prouet, que realmente todo estudiante de arquitectura y todo profesional moderno debe recorrer, debe mirar, debe tener en cuenta. Me parece que ahí está el resumen que yo no puedo hacer con esa calidad y con esa perfección que lo hacen en esta conferencia, por eso se las dejo para que ustedes la puedan registrar, de lo que significa la vida moderna y la arquitectura, y sobre todo los desafíos que tenemos como proyectistas. Nos criamos o nos desarrollamos en un formato de necesidad que creemos que la sociedad nos pide, y me parece que tenemos que pensar fuera de la caja en nuestra necesidad, nuestro objetivo. Así que les dejo este video, ojalá puedan verlo y puedan disfrutarlo. Yo a veces lo vuelvo a ver cada tanto porque me vuelve a concentrar y a poner en sintonía con la verdadera necesidad de la profesión. Así que, a ver si estoy volviendo, a ver si estoy ahí, perfecto. Así que bueno, nada, esa es un poco la presentación. No sé cómo lo tienen armado ustedes allá, chicos, si hay necesidad de preguntas o si quieren contactarse directamente a las redes sociales del Estado, lo pueden hacer, y vamos a estar a disposición para darles detalles constructivos en DWG, capacitaciones. Mañana a las 9:30 de la mañana hay parte del equipo que está cerquita de ustedes, Corral de Gustos, que va a estar haciendo una presentación de instalación a las 9:30 de la mañana ahí en el Congreso. Sí, Guillermo, la verdad que muchas gracias, un aplauso por favor.